Capítulo 616. Resplandor plateado. ¿Qué necesito? Catleya se rió en silencio al sentir que el ahorcado la estaba sondeando con una pregunta muy común. Cualquier necesidad significaba pistas. Ignorando el hecho de que ya he obtenido la fórmula de la poción para el secuencia 4, misticólogo de la senda del misterio del Inquisidor, y estoy acumulando puntos para uno de los ingredientes principales, incluso sin nada, ¿no me falta ningún canal de recursos correspondiente y mucho más de uno? Catleya tuvo otro pensamiento al recordar el cetro del dios del mar que empuñaba el señor loco. Luego sonrió y dijo: Necesito un objeto místico a nivel de semidios. Del tipo con efectos secundarios aceptables. En ese instante, Alger casi replicó pidiéndole que no hiciera una broma. Incluso en la Iglesia de las Tormentas, no era necesariamente capaz de obtener un objeto similar durante años, mucho menos un villande que obviamente solo era un villande de secuencia media. Si tuviera un objeto a nivel de semidios sin ningún efecto secundario negativo real, ¿por qué no me lo quedaría para mi propio uso? Alger sabía que el ermitaño estaba usando la burla para responder a su intento de sondear, pero no era tan irascible como sus compañeros. Respiró hondo lentamente y dijo: Estaré atento. Pero señora, debería saber muy bien que solo una pista efectiva hacia tal objeto podría ser suficiente para cubrir el costo de la fórmula de la poción de cantamarinas oceánica. Muy tranquilo. No se enoja fácilmente. Esto es muy diferente del estilo habitual de la Iglesia de las Tormentas. ¿Estuvo mal la conclusión de mi primera observación? ¿Solo se disfraza de sacerdote de la tormenta? No, no puedo pensar de esa manera. Esto también podría deberse a que no se atreve a encenderse bajo la mirada del señor loco. O tal vez simplemente sea un extraño en la Iglesia de las Tormentas. Puede que no haya muchos, pero ¿no es extremadamente raro? Catleya no era codiciosa. No lo sondeó una segunda vez mientras asentía. Lo sé. Al terminar la conversación entre los dos, nadie hizo ninguna solicitud durante el segmento de la transacción. Varios miembros ya tenían los medios para obtener lo que necesitaban, por lo que no había necesidad de hacer ninguna solicitud de compra. Principalmente eran Audrey y Force los que esperaban las siguientes fórmulas de pociones. Otra razón se debía a su situación financiera o circunstancias y no pudieron hacer ningún gasto anticipado. Esto incluía a Emlyn, que estaba lleno de deseo por la herencia del vizconde sanguinario, así como a la señorita Maga, que quería un objeto místico. Claro, como todos van dejando poco a poco sus estatus de Beyonders de secuencia baja, los avances ya no son tan rápidos. La tasa de transacciones también bajará rápidamente. En el pasado, había básicamente 1 o 2 tratos cada semana, pero ahora puede ser de 2 a 3 semanas. En el futuro, incluso podría ser de 3 a 4 meses. Sin saber si era para mejor o para peor, Klein asintió suavemente para indicar que era el momento de participar en el intercambio libre. Audrey miró a Derrick y esperó a que describiera la situación inesperada en la ciudad de Plata. Derrick no la decepcionó. Antes de que nadie pudiera hablar, dijo con seriedad: La anciana Lovia ha sido liberada. Me la encontré en la biblioteca. ¿La pastora Lovia ha sido liberada? Usando carne y sangre, todo el equipo que ella dirigía fue corrompido por el Creador verdadero. ¿Cómo puede estar ella sin ningún problema? ¿Qué está pensando el Consejo de 6 miembros? Klein originalmente quería decir algo como: si no hay nada malo con Lovia, me cortaré la cabeza y se la regalaré al Creador verdadero para que la patee como una pelota. Sin embargo, considerando que las maldiciones y los insultos involucraban a deidades y podrían tener terribles consecuencias, cambió racionalmente sus pensamientos. Claro, no tengo que ser tan cuidadoso conmigo mismo por encima de la niebla gris. Suspiró por dentro. ¿La anciana Lovia ha sido liberada? ¿Esa pastora? Audrey rápidamente recordó el significado del nombre. En aquel entonces, Pequeño Sol había usado la posesión del blasfemo Amón y la ayuda del señor loco para exponer el hecho de que todo el equipo de exploración había sido corrompido por el Creador verdadero. En cuanto al equipo, estaba dirigido por Lovia.
Su trabajo como pastora coincidía con la senda del suplicante de secretos del Creador verdadero. Sí. Derrick sintió con seriedad mientras miraba hacia el ahorcado. Alger pensó por un momento antes de preguntar. ¿Ha regresado su jefe a la ciudad de Plata? ¿Por qué el señor ahorcado de repente pregunta sobre esto? Ah, cierto. Para liberar a una figura tan importante, es imposible que los otros ancianos del Consejo de 6 miembros no esperaran el regreso del jefe. Si el jefe aún no ha regresado y han decidido esto sin su consentimiento, demuestra que la situación es aún más terrible de lo que uno puede imaginar. Era tan terrible que ni siquiera podían esperar su regreso. Si el jefe ya ha regresado, entonces la razón para liberar a Lobia tiene muchas posibilidades de estar relacionada con el resultado de la exploración. Esto se debe a que, según Pequeño Sol, esta es la única exploración en los últimos tiempos para la ciudad de Plata. Ay, ¿por qué no pensé en esto? Audrey, todavía te falta experiencia. Audrey reflexionó y se consoló a sí misma en sus pensamientos. Sí, hace poco. Derrick se sorprendió por las acertadas conjeturas del señor ahorcado. En este momento, Force, que había estado escuchando en silencio, combinó lo que sabía de antes y de repente tuvo una idea. Señor Sol, ¿podría ser esta la situación? Su jefe dirigió al equipo de exploración y a ese niño pequeño, Jack, para buscar un camino que condujera al mundo exterior, pero se dieron cuenta de que se necesita el poder del creador verdadero. J.E., esto no es una mentira que estoy fabricando, sino una inferencia de los hechos. El padre de ese niño, Jack, pertenecía a la Orden Aurora y estaban buscando la residencia sagrada del creador verdadero antes de llegar a donde están ustedes. Por lo tanto, para toda la ciudad de Plata, su jefe decidió liberar a la pastora Lobia después de regresar. Si ese es realmente el caso, el señor Sol estaría en grave peligro. Dijo Audrey con preocupación. Las palabras de Force hundieron el corazón de Derrick. En este momento, Alger negó con la cabeza. No, tengo la creencia exactamente opuesta. La inferencia de la señorita Maga es idéntica a mi teoría, pero creo que esto hará que el sol sea más seguro. ¿Por qué? El corazón de Derrick se calmó mientras preguntaba. ¿No es eso simple? Equilibrio. Klein se burló por dentro. El peligro del creador verdadero es perceptible por cualquier criatura inteligente con ojos y cerebro. Su jefe definitivamente no apostará todas sus fichas a él. Definitivamente necesita una fuerza que pueda contrarrestar al creador verdadero. En cuanto a ti, el que expuso su estratagema, fuiste poseído por el blasfemo Amón, así que podrías representar otra posibilidad. Cuanto más Lobia y compañía deseen hacerte daño, más te protegerá el jefe y los demás ancianos. De esta manera, harían la vista gorda ante cualquier aspecto sospechoso que no hayas logrado borrar. Alger explicó con sencillez. ¿Esto termina siendo un rayo de esperanza? Force se quedó atónita. El señor ahorcado tiene mucho sentido. En lo que se refiere a analizar asuntos y la situación, todavía estoy lejos de igualarlo. Audrey se sintió un poco deprimida. Incluso pensó en hacer pucheros, pero inmediatamente se dio cuenta de que no era un acto elegante. Lo único que podía hacer era guardar esos pensamientos para sí misma. Para el resto de los miembros, Emlyn, que no sabía mucho sobre Lobia, tuvo dificultades para seguir la conversación. Sin embargo, sí sabía sobre Jack y los ciclos repetidos, por lo que apenas pudo entender la discusión. Para romper el enigma de la ciudad de Plata, ¿liberaron un peligro que involucra al verdadero creador? Emlyn hizo una conjetura en su interior. En comparación con él, Catleya no entendía ni una palabra. Se sentía como si fuera de un mundo completamente diferente al de los demás miembros. De hecho, siento admiración a pesar de no comprender lo que dijeron. La última vez que sentí esto fue hace varios años. En aquel entonces, todavía era muy débil. Hubo algunas pistas en las reuniones del tarot anteriores, especialmente cuando se trataba de la ciudad de Plata, pero nunca ha sido tan serio como esta vez. ¿Y por qué están hablando del verdadero creador y del blasfemo Amón tan naturalmente? Debería ser el blasfemo Amón que conozco.
¿Solo son villanes de mediano rango? ¿Qué han hecho realmente en el pasado? La confianza de Catleya como una potencia sufrió un revés en ese preciso momento. Después de escuchar el análisis del señor ahorcado, Derrick primero soltó un suspiro de alivio antes de preguntar con los nervios tensos. ¿Podría esto provocar que nuestra ciudad de plata sea destruida por el creador caído? Originalmente deseaba que el señor ahorcado le diera una respuesta que le aliviara, pero terminó escuchando al hombre decir con voz profunda. Esa posibilidad no se puede descartar. Entonces, ¿qué debo hacer? Derrick buscó consejo con fervor. Bajo la situación de no entender lo que tu jefe y los demás ancianos del Consejo de 6 miembros están tramando, no puedo darte ninguna sugerencia, pero no creo que tengas que entrar en pánico. Alger levantó la cabeza para mirar al señor loco, que estaba observando a los miembros en silencio desde el extremo de la larga mesa de bronce. Siguiendo su mirada, Derrick miró inconscientemente y vio al señor loco, cuya figura extremadamente borrosa estaba cubierta por la niebla gris. Instantáneamente sintió una sensación de serenidad y no pudo evitar recordar a ese ángel santo y poderoso. Aunque he frustrado varios de los planes del verdadero creador, definitivamente no duraría un segundo si realmente me enfrentara a él. La situación degeneraría en que el loco llegara a su puerta, pero el verdadero creador encontrara a el loco completamente carente. Klein mantuvo su estado de escucha casual sin decir una palabra ni mostrar ninguna expresión. Derrick retiró la mirada y le dijo a Alger. Señor ahorcado, gracias por su ayuda. Intentaré averiguar qué están planeando el jefe y los demás. Al llegar al final del asunto, Catleya deliberó antes de decir. ¿El blasfemo Amón del que hablabas antes se refería al ancestro de la familia Amón en el Imperio Tudor de la Cuarta Época, el hijo del creador? ¿Hijo del creador? Audrey se quedó atónita por lo que dijo la señora ermitaña. Instintivamente giró la cabeza hacia el extremo de la larga mesa de bronce y descubrió al señor loco sentado allí con calma, como si estuviera confirmando tácitamente la otra identidad de Amón. Capítulo 617. El misterioso Adán. ¿El hijo del creador? Alger se quedó atónito por la descripción de la ermitaña y no pudo evitar mover las cejas. Sin embargo, no indagó directamente más, porque esto podría muy bien exponer ciertos asuntos. Además, estaba muy seguro de que habría otros miembros que preguntarían. ¿El hijo del creador? Force preguntó con interés. Nunca había esperado que Amón tuviera una identidad tan impactante aparte de títulos como blasfemo y rey de los ángeles. Estaba llena de curiosidad por esto. Catleya la miró de reojo y dijo sin cambiar el tono. La leyenda cuenta que cuando el creador original se dividió en las diversas deidades y razas, su cuerpo produjo 2 bebés. Uno de ellos fue el blasfemo Amón. El mural dentro del mausoleo de Amón era algo diferente a tu descripción. Cuando Amón y Adam nacieron, el creador acababa de despertar y retiró las autoridades de los dioses antiguos. Él estaba sentado en lo alto de una montaña sagrada y estaba rodeado de ángeles que lo alababan. No había señales de que estuviera muriendo o dividiéndose. Ese mural sí tiene algo en común con los registros históricos de la ciudad de Plata. Tal vez el creador realmente despertó 2 veces. Y tal vez el creador original y el padre de Amón, el creador según lo registrado por la ciudad de Plata, no son la misma persona. Ambos tienen una relación de herencia. Klein comenzó a teorizar mientras escuchaba la descripción de la señora ermitaña. Amón es en realidad el hijo del creador. Tal estatus no es de ninguna manera inferior a los verdaderos dioses. En cuanto al señor loco, nuestro club del tarot pudo purificar fácilmente su avatar y detener su posesión. Audrey recordó los asuntos del pasado y de repente sintió que, sin saberlo, había superado a muchos villanes ordinarios. Los círculos y los niveles de exposición al conocimiento que los 2 grupos tenían diferían en más de 100 veces. Preguntó con interés. Señor ermitaña, ¿conoce al otro hijo del creador? Adán. Catleya respondió concisamente.
Audrey quedó claramente sorprendida. Esto se debía a que su pregunta solo requería un sí o un no. Después de recibir la confirmación de que sabía que pediría los detalles y dejaría claro que estaba dispuesta a pagar por ellos. ¿Quién sabía que la señora ermitaña le había dado directamente el nombre de Adam? No parece importarle demasiado esa información. Tiene mucho control sobre mucha información. Audrey logró inferir ciertos asuntos a través de este detalle mientras sus ojos revoloteaban. Nunca he oído hablar de un personaje importante llamado Adam. Yo tampoco. Aparte de estar registrado como el hijo del Creador, es como si él nunca hubiera aparecido antes. Casi no hay rastros de él en la historia de la Cuarta Época. Catleya respondió francamente. Este Adam es muy misterioso. Ya estoy bastante versado en los 3 imperios de Salomón, Tudor y Trunsoes de la Cuarta Época, así como en las familias de ángeles que están bajo ellos. Sin embargo, nunca he oído hablar de él antes. Si no fuera por Arrodes, que retransmitió en directo la exploración del mausoleo de Amon por parte de la Iglesia del Vapor y la Maquinaria, ni siquiera habría conocido su nombre. ¿Ha perecido él hace mucho tiempo o está oculto en la oscuridad mientras trama algo? Klein suspiró por dentro. Audrey, inconscientemente, miró al señor ajusticiado y descubrió que también estaba negando con la cabeza. Amón es un rey de los ángeles, así que no tiene sentido que Adam no lo sea. Debería haber registros en la ciudad de Plata. Audrey miró a Derrick. Por alguna razón, Derrick entendió fácilmente lo que estaba pensando la señorita Justicia. Dijo con un ligero rubor. No sabemos nada de Adam, al igual que no sabemos nada de Amón. Antes estaba buscando tomos antiguos relacionados con el Rey de los Ángeles. Creo que me faltaba autorización, ya que mi secuencia aún era baja en ese momento. Seguiré buscando información sobre esto. Rey de los Ángeles. Catleya movió sus dedos imperceptiblemente mientras memorizaba la frase. Sabía que la señorita Justicia definitivamente respondería si preguntaba, así que sin esperar, preguntó directamente. ¿Amón es un rey de los ángeles al que todos ustedes se refieren? Sí. Para agradecer a la señora ermitaña por su generosidad, Audrey explicó en detalle. En los registros de la ciudad de Plata, el Creador tenía muchos ángeles que lo atendían. Entre ellos, los líderes de los ángeles que estaban más cerca del trono de Dios fueron considerados reyes de los ángeles. No hemos logrado confirmar a muchos reyes de los ángeles. Uno de ellos es el ángel del destino Ouroboros, que proviene de los antiguos tomos de la ciudad de Plata. Su título es Devorador de Colas. El segundo es Medici, que el señor Loco mencionó casualmente. Todavía no estamos seguros de su título. El tercero es una conjetura. Sospechamos que Amón es el ángel del tiempo entre los reyes de los ángeles. Dado que es un rey de los ángeles, es muy probable que Adam, que también es hijo del Creador, también lo sea. No hemos logrado confirmar a muchos. Ni siquiera conozco el término rey de los ángeles, pero ya has comprendido la mitad de ellos. ¿Eso no es mucho? Ninguna de sus secuencias es más alta que la mía. Catleya casi se quedó sin palabras. Solo en este momento Emlyn realmente entendió el significado detrás de un rey de los ángeles. Decidió usar estos nombres para buscar rastros de los reyes de los ángeles a través de los registros históricos secretos que los sanguinos tenían bajo su control después de regresar al mundo real. Catleya se quedó en silencio durante 2 segundos antes de decir. Señor Sol, ¿estuvo usted alguna vez poseído por Amón? Sí, era su avatar. Derrick respondió honestamente. Sin embargo, él fue purificado por el señor Loco. No sufrí ninguna lesión. Purificado por el señor Loco. Catleya no pudo contener el impulso de mirar al final de la larga mesa de bronce. Originalmente imaginó que tenía una idea general del estado del señor Loco, creyendo que él todavía estaba en un estado de despertar y era incapaz de usar mucho de sus poderes. Esta fue la razón por la que buscó la identidad del dios del mar y obtuvo ese cetro.
Sin embargo, la situación actual sacudió los cimientos de su especulación. Sintió que el señor loco era como un iceberg. Lo que estaba oculto debajo de la superficie era aún más aterrador e indescifrable. Él frustró fácilmente los planes de Amon. En ciertas situaciones, ¿él puede romper brevemente las restricciones y producir fuerza al nivel de un dios? El corazón de Catleya se hundió, ya que no preguntó más. Cautelosamente cerró la boca. En este momento, Audrey había pensado en algo que la desconcertó debido a este tema. Proactivamente preguntó. Señora ermitaña, después de que el avatar de Amón fuera purificado por el señor loco, quedó un gusano con 12 anillos transparentes. Se dice que es un gusano del tiempo. ¿Es correcto? Catleya recordó durante 2 segundos antes de decir. Sí. ¿A qué camino pertenece? Quiero decir, ¿a qué camino Villande pertenece el camino del blasfemo? Audrey presionó por curiosidad. Catleya respondió directamente sin pensarlo. El camino del merodeador. La leyenda dice que en el nivel de Santo o Ángel, son capaces de engañar al destino y hacer trampa a las reglas, convirtiéndose en un parásito del tiempo. Suena muy impresionante. Audrey se maravilló internamente antes de preguntar. Entonces, ¿para qué se puede usar un gusano del tiempo? Buena pregunta. Klein animó en secreto a Miss Justicia. Se animó a sí mismo mientras esperaba que la señora ermitaña diera la respuesta. Resulta que tenía un gusano del tiempo en su pila de chatarra. Es un material con rica espiritualidad y efectos únicos. Se puede usar en rituales particulares o para crear encantos de alto nivel. Pero en cuanto a cómo, no estoy segura. Después de que Catleya respondió, de repente suspiró. Recordó la pesadilla de ser perseguida constantemente por el conocimiento, así como la cantidad masiva de información que podía parecer explotar su cerebro. Pero incluso así, todavía no sabía mucho. Si el sabio oculto no se hubiera vuelto loco y pudiera proporcionar conocimiento poco a poco, ¿en realidad estaría más que feliz de aprender de él? Catleya suspiró en secreto. Todo lo que importa es que sea útil. En cuanto a cómo se usa, tengo otras personas a las que consultar. Klein controló The World con gran satisfacción y miró a Emlyn. Señor Luna, tengo algo que me gustaría comunicarte en privado. ¿No han terminado las transacciones? Emlyn asintió, sintiéndose algo inseguro. De acuerdo. The World inmediatamente solicitó el permiso del señor loco y obtuvo con éxito el privilegio de aislar a todos. Luego, miró a Amlan Ward y dijo. Deseo que me presentes cada acción que Leonard Mitchell hizo en tus recuerdos. ¿Por qué? Emlyn preguntó desconcertado. Implica ciertos secretos. Klein controlaba el mundo para responder sucintamente. Su verdadero objetivo no era comprar ese objeto místico, sino observar a Leonard Mitchell. ¿Ese tipo tiene secretos profundos? El mundo también. Para una investigación estaba dispuesto a gastar 7.500 libras. Sin embargo, ese objeto místico sí es poderoso. ¿No está el mundo buscando constantemente una forma de eliminar la corrupción mental en una característica de Villande? Esto es probablemente útil. Emlyn suprimió sus pensamientos errantes mientras recordaba seriamente a Leonard Mitchell desde su punto de vista. Con la ayuda del señor loco, conjuró un video en forma de luz de transmisión. Cuando la luz de transmisión aterrizó en las manos del mundo, Klein la hojeó rápidamente. Confirmó que Leonard realmente sabía de la existencia del abuelo, pero no pudo determinar si entendía el peligro. Suprimiendo temporalmente cualquier pensamiento correspondiente, Klein eliminó las barreras de aislamiento y permitió que los miembros del Tarot Club continuaran. En este momento, Audrey fue recordada de algo por la comunicación privada del señor Mundo. Miró apresuradamente a Force y le preguntó con preocupación. Señorita Mago, ¿descubrió alguna anormalidad en la calle Williams? Eso requerirá que el señor Mundo te responda. Force dijo, habiéndose puesto en una posición difícil.
Sin esperar a que la señorita Justicia volviera a hablar, Klein controló el mundo y respondió con voz ronca. Hubo anormalidades, pero ya informé a la iglesia de Evernight y a la iglesia del vapor. Si hay algún problema futuro, podría necesitar su ayuda. De acuerdo. Audrey soltó un suspiro de alivio. Informó a la iglesia de Evernight y al vapor. Esto. Catleya encontró la descripción ridícula. Por lo que sabía, una organización secreta como el Tarot Club era un enemigo natural de los villanes oficiales. No había lugar para ningún compromiso entre los dos, pero la forma en que el mundo lo había manejado y las palabras que había usado habían hecho que pareciera que el Tarot Club era una organización que cooperaba con los villanes oficiales. Coloreada por estos sentimientos, escuchó el resto de la conversación antes de inclinarse y despedirse cuando el señor loco hizo el comentario final. Pronto, Klein fue el único que quedó sobre la niebla gris. Capítulo 618. Trabajo voluntario. Segundo piso del Sweet Lemon Bar, en la habitación del jefe. Bill Brando sostenía un cigarro mientras estaba de pie junto a la ventana. Miraba hacia afuera y sus ojos estaban desenfocados mientras tenía una expresión oscura y aterradora. En este momento, un guardaespaldas entró, inclinó ligeramente la espalda y dijo con cuidado: «Señor Sotot ha regresado del este». Déjelo entrar. Bill intentó corregir su expresión. Sotot Jan era su asistente, un miembro importante de la Asociación de Aventureros. En menos de un minuto, Sotot, que vestía una camisa de lino, chaqueta marrón y pañuelo rojo, entró. Parecía tener 30 años y tenía piel bronceada. Tenía órbitas oculares hundidas y un bigote negro debajo y debajo de los labios. Obviamente, era alguien que pasaba la mayor parte del tiempo en el mar. Sotot se inclinó de forma bastante informal y observó a Bill Brando. Jefe, ¿pasó algo? Sí, pasó algo. Por lo que parece, fracasará. Bill no le ocultó el asunto mientras suspiraba. No tengo idea de cómo voy a responderle a esa figura importante. Sin esperar a que Sotot respondiera, preguntó: ¿Ha habido algún cambio en el frente oriental? Sigue igual que siempre. Los piratas siguen tras cada barco que pueden saquear. Incluso se atacan entre sí. La Marina solo puede proteger las diversas posiciones coloniales y apenas pueden mantener un paso suave a través de las rutas marítimas mientras protegen los barcos relativamente importantes. A menudo hay batallas navales con ambos lados obteniendo victorias a veces. Dijo Sotot mientras se encogió de hombros. El frente oriental del mar de Sonia es un patio de recreo para piratas. Bill suspiró en señal de acuerdo. Sotot pensó por un momento y agregó: Ha habido algunas noticias recientes de las islas en el frente oriental. Al parecer, se originó en la Muerte Negra. ¿Vicealmirante Alment? ¿Qué noticias hay? Bill preguntó con interés. Sotot dijo con un tono solemne y excitado: El vicealmirante Alment realmente sufrió un intento de asesinato y resultó gravemente herida. Y la persona que la atacó fue el aventurero Germain Sparrow. ¿Germain Sparrow? Bill soltó: Sí, es él. ¿Realmente es una potencia al nivel de un almirante pirata? Incluso si fue un ataque sorpresa, sucedió en la Muerte Negra. Había tantos piratas infames alrededor, pero logró escapar con éxito después de asestar un duro golpe al vicealmirante Alment. Luego cazó a Borntón Gemice. Sotot respondió con afirmación mientras suspiraba. Bill se tambaleó antes de suspirar. Esa es una noticia importante. Hay muy pocas potencias al nivel de almirante pirata entre los aventureros. Ser capaz de asestar un duro golpe a un almirante pirata en su buque insignia mientras está solo, tal operación solo se puede hacer si uno está absolutamente confiado en sí mismo o lo suficientemente loco. Solo un loco se infiltrará en el buque insignia de un almirante pirata en un intento de asesinarla en lugar de encontrar otro lugar. Habiendo dicho eso, su expresión cambió ligeramente. Anoche conocí a un aventurero llamado Germain Sparrow. ¿De verdad? Las pupilas de Sotot se encogieron mientras preguntaba solemnemente:
No puedo estar seguro ya que nunca conocí al verdadero Germain Sparrow ni vi su fotografía o retrato. Bill negó con la cabeza. Sotot pensó un momento y dijo: Puedes buscar los periódicos del archipiélago de Rosted para confirmar su identidad. Han pasado tantos días. Debería haber turistas que habrían traído el reporte de noticias y el Sonia Morning Post correspondientes. Sí, las oficinas gubernamentales, las estaciones de policía, las iglesias y las organizaciones benéficas se suscribirán a los periódicos importantes del archipiélago de Rosted. El archipiélago de Rosted era el mayor terreno colonial del reino Loen en el mar central Sonia. Su influencia se irradió hacia afuera, por lo que no había duda de que la isla Orabi, que estaba a una distancia de 3 días de viaje, formaba parte de su dominio de influencia. Las organizaciones oficiales e iglesias se suscribieron a los periódicos y revistas de la zona, por lo que cualquier noticia no crucial se recibiría en 3 o 4 días. De acuerdo. Bill asintió mientras investigaba más a fondo. ¿Tienes los detalles exactos del intento de asesinato de Germain Sparrow al vicealmirante Almond? Sotot pensó un momento y dijo: Se dice que Germain Sparrow puede transformarse en cualquier persona, al igual que el vicealmirante Herikun Kilangos. Es con ese poder que logró infiltrarse en la Muerte Negra y encontró una oportunidad para llevar a cabo el asesinato. Puede transformarse en cualquier persona. Los ojos de Bill se iluminaron. No, eso no funcionará. Ese es un tipo loco que se atreve a infiltrarse en la Muerte Negra para asesinar al vicealmirante Almond. Hace que uno instintivamente le tema y se distancie de él. La luz en los ojos de Bill se atenuó. Además, ni siquiera sé si es el verdadero o no. Sacudió inconscientemente la cabeza. Me pregunto cuándo los Nighthawks y Machinery Hive Mind tomarán medidas y tratarán con la anormalidad en la calle Williams. Espero que lo hagan lo antes posible. En medio de sus pensamientos, Klein abandonó la niebla gris y regresó al mundo real. Después de algunas consideraciones, sacó un trozo de papel y lo colocó sobre un escritorio marrón. Escribió con una pluma estilográfica de color rojo oscuro preguntando por la situación reciente del señor Asik antes de mencionar cómo había descubierto que alguien tenía un parásito en él mientras buscaba un objeto místico, que podía robar los poderes villande de otros. Luego, aparentemente de pasada, preguntó si había alguna manera de evitar el parásito e informar al huésped. Con esto como tema de conversación, agregó cómo aprendió de otros información sobre el gusano del tiempo que estaba relacionada con los villandes de alta secuencia del camino del merodeador. También mencionó que sabía que tal objeto podría usarse como objeto sacrificial en rituales importantes o como material en encantos de alto nivel. Sin embargo, no tenía idea de cómo producirlos. Uf. Klein dejó la pluma estilográfica, dobló la carta y se llevó el silbato de cobre a los labios. Sopló con fuerza. Huesos blancos salieron disparados como una fuente, formando un gigantesco mensajero esquelético. Pero esta vez el mensajero no salió de abajo y en su lugar se abrió paso a través del techo, como muchas veces antes, mirando hacia abajo al invocador desde arriba. Klein sabía que esto no era porque el mensajero se hubiera vuelto grosero de nuevo, sino porque se estaba quedando en el primer piso de una posada. Hizo un movimiento de muñeca y arrojó la carta como un dardo, haciendo que aterrizara con precisión en la enorme mano huesuda del mensajero. Las llamas en las cuencas de los ojos del mensajero parpadearon como si estuviera observando a Klein, pero finalmente no pasó nada. Su cuerpo se desintegró en una cascada hecha de huesos mientras se clavaban en el suelo. Después de que todo terminó, Klein no despegó la grulla de papel. Borró lo que había escrito y escribió el mismo contenido para buscar consejo de la serpiente de Mercurio Golosapten. Esto se debía a que se había dado cuenta de algo terrible. La grulla de papel no era un objeto místico ni un arma de villande. Era un trozo de papel normal que había sido doblado. Después de que su contenido fuera borrado repetidamente por una goma de borrar, estaba empezando a mostrar signos de que su integridad estructural estaba fallando. En unos pocos intentos más, podría rasgarse directamente.
Dejaré asuntos extremadamente importantes que requieren contacto antes de considerarlo. Por ejemplo, solo cuando el señor Azig no esté seguro de cómo evitar al abuelo para advertir a Leonard. Klein negó con la cabeza en silencio y rápidamente empacó los artículos de su escritorio. Además, no se atrevió a usar el receptor de radio para contactar a Rhodes recientemente. Esto se debía a que la potencia enviada por el verdadero creador probablemente todavía estaba rondando el área en busca del aura del ojo todo negro. El olor de la niebla gris también era capaz de atraer la atención del verdadero creador, permitiéndole a él informar a sus creyentes. Hoy seguiré siendo un turista y me relajaré. Mañana empezaré a buscar una oportunidad para actuar de verdad. Klein retiró sus pensamientos, se puso el abrigo y se puso el sombrero de copa antes de salir de la posada. Tenía pensado dirigirse a las montañas de fuera de Orody Harbor para ver la puesta de sol. Esta idea surgió de una novela popular. El nombre de su autor era Leon Masteng. Este caballero nació en Odora y había decidido residir permanentemente en Backlund después de los 20 años. Sus libros habían presentado la puesta de sol en el monte Saint Traco con inmensos sentimientos, creyendo que era la escena más hermosa que había visto jamás. Klein se montó en un carruaje que salía de la ciudad y caminó hasta la base del monte Saint Traco. Tardó 1 hora en llegar a la cima de la montaña, que no era muy alta. El tiempo pasó mientras el sol se ponía lentamente, haciendo que el mar azul situado a la izquierda de la cima de la montaña pareciera un mar de fuego. En cuanto a los bosques verde esmeralda y los vastos campos de la derecha, parecían estar dorados. Todos los colores florecieron con los toques finales de radiación en ese instante antes de que la oscuridad se acercara gradualmente hasta que se hizo de noche. Los barcos entraron en el puerto mientras los carruajes entraban en la ciudad. La gente ocupada comenzó a regresar a casa por las carreteras paralelas a los campos de trigo y los huertos de frutas. Cuando la oscuridad envolvió toda la tierra, pequeñas luces cálidas se encendieron una tras otra dentro y fuera de la ciudad. Eran como gemas resplandecientes que salpicaban el cielo nocturno de terciopelo. Es realmente hermoso. Klein admiró por un momento hasta que todas las luces de cada familia se reflejaron en sus ojos. Se giró en silencio y bajó por el sendero de la montaña. Acompañado por los árboles oscuros, regresó a la base de la montaña antes de caminar un trecho hasta que contrató un carruaje en la periferia de la ciudad portuaria. El carruaje avanzaba con estabilidad mientras los halos amarillos tenues de las elegantes farolas de hierro negro iluminaban silenciosamente el suelo que se retiraba hacia atrás en la distancia. Después de un tiempo, Klein regresó a su posada. Sacó su llave y abrió la puerta. Había una cama, un escritorio y una silla en la habitación, sentados en silencio en la rica oscuridad. Reflexionaban silenciosamente sobre parte del brillo carmesí. Klein cerró la puerta con mucha suavidad y se dirigió a la ventana. Se quedó en las sombras creadas por las cortinas y permaneció inmóvil durante un buen rato. Las luces de afuera seguían brillantes. A primera hora de la mañana siguiente, Klein abrió el grifo y se dio palmaditas en la cara con agua helada, rejuveneciendo todo su cuerpo. Ya había pensado en una forma de dedicarse a la verdadera actuación. Seguía siendo el hospital, donde la muerte podía ocurrir en cualquier momento. En el pasado, Klein solo había rodeado el área sin mucho enfoque. Merodear por allí le había dificultado encontrar objetivos adecuados. Esta vez, planeaba utilizar un tiempo de trabajo voluntario para permanecer en el hospital durante periodos prolongados de tiempo. Podía brindar cuidados paliativos a los pacientes moribundos que no tenían a su familia cerca. Al hacerlo, podría esperar los objetivos que necesitaba. Después de desayunar, Klein llegó a la calle Black Forest 10 y entró en la Fundación Orody Hospice. Era una organización benéfica de la Iglesia de la Diosa del Anochecer. Una de sus responsabilidades era proporcionar a los diversos hospitales voluntarios capacitados. Klein llegó al mostrador de registro y vio a la empleada leyendo los papeles. Por lo tanto,
Tocó ligeramente la mesa para llamar su atención. ¿Puedo ayudarte en algo? La señora bajó los papeles y preguntó. Quiero hacer algo de trabajo voluntario. Dijo Klein sucintamente. ¿Nombre? La señora levantó la vista hacia él. De repente, sus ojos se congelaron mientras su mano derecha temblaba. La pluma estilográfica que acababa de coger cayó al suelo. En los papeles que tenía delante había un retrato que parecía casi real. El dueño del retrato era el del loco y peligroso aventurero, Garman Sparrow. Capítulo 619, incapaz de hablar. Fundación Oravi Jaspis. La señora responsable del registro de voluntarios se agachó apresuradamente mientras buscaba frenéticamente el bolígrafo que se le había caído. En este momento Klein también notó que estaba leyendo un periódico de News Report de hace unos días. Era cuando se publicaron su retrato y sus aventuras. ¿Esta área también se suscribe a periódicos del archipiélago de Rorstad? Por el tiempo que se tarda en navegar entre los lugares, es cierto que solo pueden leer noticias de hace 3 o 4 días. Si lo hubiera sabido antes, me habría puesto una nueva cara y habría pensado en un nombre falso antes de venir. Klein se quedó frente al escritorio mientras pensaba impotente. La señora de unos 30 años finalmente recogió el bolígrafo, levantó la cabeza y dijo con voz temblorosa. ¿Quieres hacer trabajo voluntario? Sí. Klein dio una respuesta afirmativa. Pero eres un aventurero. La señora mortificada balbuceó una excusa. Instintivamente no quería que una persona tan extremadamente peligrosa hiciera trabajo voluntario. Ser famoso no es necesariamente algo bueno. Olvídalo. Cambiaré mi apariencia y mi nombre antes de volver. Klein tenía la intención de darse por vencido mientras la interrogaba sin ninguna emoción. ¿Quién hizo las reglas de que los aventureros no pueden hacer trabajo voluntario? La señora responsable del registro estaba a punto de llorar cuando soltó. No fui yo. La sala de registro de voluntarios se quedó anormalmente en silencio. Klein se sorprendió primero antes de que le diera ganas de reír. Le costó mucho esfuerzo mantener la imagen de Garman Sparrow. Después de que la señora se calmó, sintió que su respuesta era claramente problemática. Forzó una sonrisa y dijo. No, quiero decir que esto no está regulado por nadie. Mi impresión de los aventureros es que están muy ocupados. Tienen que estar en el mar y tienen muy poco tiempo para hacer trabajo voluntario. Ese es ellos. Klein respondió concisamente. La señora se llevó la palma de la mano a la boca mientras mostraba una sonrisa. Está bien. Te ayudaré inmediatamente con tu registro. Mientras hablaba, sacó un formulario y se lo entregó. Por favor, rellénalo. Te proporcionaremos la formación y los trabajos voluntarios correspondientes de acuerdo con tus solicitudes. Nos pondremos en contacto contigo o siempre puedes venir a preguntar por cualquier actualización. Ya había decidido no poner el formulario de Garman Sparrow en el expediente. En su lugar, se lo entregaría directamente al responsable de la fundación y a la policía. Diosa, ¿por qué este peligroso tipo está aquí para hacer trabajo voluntario? En secreto dibujó una luna carmesí en su pecho. Klein asintió en silencio. Tomó el formulario y se sentó. Cogió un bolígrafo y comenzó a rellenar su información básica. Durante este proceso, entró un hombre con una bata de médico y preguntó. Joanna, ¿hay nuevos voluntarios? Empezaremos la formación matutina. Joanna, que estaba a cargo del registro, tenía la intención de negar con la cabeza. Sin embargo, Garman Sparrow, que se sentaba frente a ella, le produjo una intensa sensación de presión, aunque permaneció en silencio y no levantó la cabeza. No se atrevió a mentir. Sí, hay uno. Primero le respondió al hombre y luego miró a Klein. Señor Sparrow, ¿desea recibir la formación básica para el trabajo voluntario ahora o prefiere esperar hasta mañana? Klein pensó un momento antes de decir. Ahora.
Tenía planeado familiarizarse primero para poder demostrar su profesionalidad en el trabajo voluntario después de cambiar su identidad. De esa manera podría ayudar rápidamente en un hospital. Joanna claramente tomó aire y dijo: Entonces, sigue al señor Gravia después de que termines de llenar el formulario. De acuerdo. Klein respondió tranquilamente. Media hora después, el aventurero calmado y educado, que tenía su locura escondida en su interior, miraba el inodoro anormalmente sucio frente a él. Contuvo el aliento y dijo: ¿Frotarlo? Correcto, ya has recibido la formación básica sobre cómo llevar a un paciente. Sin embargo, esa no es la tarea más común que hacemos en un hospital. Principalmente nos encargamos de limpiar el vómito de un paciente o de cambiar y lavar la ropa de cama, así como de mantener la limpieza del baño. Jeje, los asuntos como el vendaje de heridas se dejan a los profesionales. Solo necesitamos que tengas los conceptos básicos comprendidos. Gravia se pellizcó la nariz mientras señalaba los inodoros manchados. Un voluntario ya te lo ha demostrado. Por favor, empieza. Esto es muy diferente de lo que imaginé. Completamente diferente. La primera reacción de Klein fue dar la espalda e irse, pero finalmente recogió los útiles de limpieza con una expresión inexpresiva. Contuvo su disgusto y se acercó antes de agacharse. Luego se echó un poco hacia atrás mientras extendía su brazo derecho. Al mediodía, Klein se quitó la bata blanca y se puso el sombrero de copa antes de salir de la Fundación Oravi Haspis con una expresión fría. Tenía serias dudas sobre continuar con el trabajo voluntario para encontrar oportunidades para la actuación real. Solo cuando su carruaje llegó al Sweet Lemon Bar se armó de valor para continuar con el intento. Tengo que convertirme en un maestro Nimbelgruait en 1350 y digerir la poción para empezar a buscar las pistas para convertirme en un Beyonder de alta secuencia. Klein enfatizó su objetivo una vez más. Retrajo sus emociones y entró en el Sweet Lemon Bar. Gastó 8 peniques en costillas de cerdo marinadas en sidra de manzana y un trozo de pan con mantequilla. Junto con una taza de cerveza de centeno que costaba 1,5 peniques, formaron el almuerzo de Klein. Terminó de comer sin prisa antes de usar un pañuelo para limpiarse la boca. Le dijo al barman: ¿Dónde está tu jefe? Tengo algo de lo que hablar con él. Como ya había aceptado verbalmente unirse a la Asociación de Aventureros, Klein, naturalmente, no tenía pensado perder la oportunidad de usar esta alianza informal. Tenía pensado pedirle a Bill Brando que contactara con artesanos no afiliados o artesanos que estuvieran dispuestos a trabajar a media jornada. Quería que un artesano creara un objeto como el silbato de cobre de Asik para no tener que configurar un ritual y cantar las incitaciones cada vez que invocaba a su mensajero. Era complicado, molesto y una pérdida de tiempo. Por supuesto, si Bill Brando no conocía a ningún artesano, Klein no tenía pensado forzar la situación. Después de todo, unirse a la Asociación de Aventureros no le obligaba a pagar. El barman señaló la escalera y dijo: Está en el segundo piso. Si ya has aceptado unirte a su asociación y has visto a esos guardaespaldas, te dejarán subir. Klein asintió de forma imperceptible y se levantó lentamente antes de dirigirse hacia la escalera. De hecho, ningún guardia le detuvo. Solo cuando llegó al segundo piso, un guardaespaldas se le acercó para preguntarle por su propósito. Gracias a su reputación como Garman Sparrow, conoció fácilmente a Bill Brando de nuevo. También vio a un hombre desconocido a su lado. Mi amigo Sotot Jan, un miembro importante de la asociación. Bill señaló al hombre con una pañoleta roja. Al mismo tiempo, intercambió miradas con el hombre y vio la seriedad y el desconcierto en los ojos del otro. Después de un simple saludo, Klein se sentó en una silla. Dijo directamente: Deseo obtener la ayuda de un artesano. Me pregunto si la asociación puede proporcionar alguna pista. ¿Un artesano? Bill aspiró su cigarro y hizo una pausa durante unos segundos. Reflexionó un momento antes de decir: Si conozco a un artesano,
pero no está dispuesto a conocer a extraños. Esto le pondría en grave peligro. Si tienes alguna petición, puedo ser el intermediario. Creo que tengo la reputación necesaria para hacerlo. Para la mayoría de las iglesias, los viyandes de secuencia media y baja sin ninguna intención maligna podrían ser ignorados a veces. Sin embargo, los artesanos debían ser tratados sin discriminación. De lo contrario, los objetos místicos que creaban podrían inundar los mercados, provocando una gran inestabilidad en la sociedad humana. Por lo visto, la asociación de aventureros que organizó Bild no es solo un derroche de dinero. Como mínimo, ha acumulado una gran cantidad de recursos y canales de información. Klein sacó la vejiga de Mujol que había preparado hacía tiempo. Deseo convertirla en un anillo, principalmente para proporcionar movilidad bajo el agua. Temporalmente no mencionó al mensajero, planeando probar la habilidad del artesano y la reputación de Bild. Si la incitación de invocación del mensajero se hiciera pública, crearía bastantes problemas. Una característica de un Beyonder de secuencia 9 no es cara. Incluso si Bild sucumbe a la codicia y se apropia del objeto místico creado, no importa. Después de todo, tengo un montón de encantos del dominio del dios del mar. Además, no es como si no pudiera encontrarlo para saldar la deuda. Esto es mejor. Para que pueda organizar una asociación de aventureros, seguro que tiene mucho dinero e ingredientes. Mientras los pensamientos de Klein giraban, no pudo evitar observar a Bild. En ese instante, Bild se estremeció por alguna razón desconcertante. Todo el pelo de su espalda se erizó. Se sintió como si los ojos de Garman Sparrow lo hubieran mirado como si hubiera visto un tesoro. Como tesoro, esta no fue una buena experiencia en absoluto. Bild miró a Sotot y forzó una sonrisa. Esta es la vejiga de un Merlik, ¿verdad? Hacer un material a este nivel en un objeto místico básicamente no tendría ningún accidente. La tarifa del artesano es de 150 libras. Puedes pagarme después de que esté hecho. Un precio muy justo. Klein asintió en silencio mientras arrojaba la vejiga de Murloc. Después de que Bild la atrapó, agregó. Ayúdame a preguntarle al artesano si tiene la capacidad de arreglar el ritual de invocación de una criatura del mundo espiritual en un objeto que se puede usar por al menos un año. No hay problema. Bild soltó un suspiro de alivio antes de hacer una señal a Sotot con los ojos. Sotot se frotó la cuenca del ojo deprimida y dio un paso adelante. Señor Germen, ¿le interesaría salir al mar pronto? Ya tenemos algunos barcos bastante buenos. Están planeando contratar mano de obra para el frente oriental para cazar piratas. Interesante, pero mi enfoque ahora es digerir mi poción. Klein negó con la cabeza con calma. La sonrisa de Sotot se congeló antes de desaparecer. No dijo nada más, ya que fue un rechazo de un aventurero al nivel del almirante pirata. Él y Bild ya habían encontrado los periódicos relevantes y confirmado la autenticidad de Garman Sparrow. Klein se levantó lentamente y se presionó el sombrero de copa contra el pecho antes de hacer una leve reverencia. Gracias por su ayuda. Los músculos faciales de Bild se contrajeron un poco como si estuviera conteniendo algo. Tenía algo que decir, pero no pudo decirlo en voz alta. Finalmente, respiró hondo y sonrió. Creo que deberíamos esperar una asociación agradable. Klein sintió la anormalidad de Bild y Sotot, pero suprimió su desconcierto y no preguntó. No puedo preguntar. Habrá problemas una vez que pregunte. Tengo que concentrarme en digerir la poción. Klein se dio la vuelta y caminó hacia la puerta antes de girar el picaporte. Señor Germen. Bild dijo de repente. La comisura de la boca de Klein se contrajo mientras miraba hacia atrás con calma. Nada. Jaja, quiero decir, como miembro de la asociación, puede tener bebidas más baratas aquí. Dijo Bild con una sonrisa forzada. ¿Crees que habría insistido en el asunto? TSK. Klein asintió suavemente y abrió la puerta para salir. Después de ver cómo su espalda desaparecía, Bild se quedó mirando aturdido durante 2 segundos antes de soltar un largo suspiro.